Maduro planea entregarle Rosneft a Rusia. Con el pasar de los años, la estatal petrolera Rosneft se ha ido apoderando del sector petrolero de Venezuela. Hoy Maduro le estaría ofreciendo PDVSA en bandeja de plata. El régimen de Nicolás Maduro estaría analizando la opción de entregar a Rusia el control de la estatal petrolera PDVSA, como una especie de forma de pago ante las millonarias deudas que mantiene con el gobierno de Vladimir Putin. De acuerdo con el diario local El Nacional, Rusia a través de su estatal Rosneft ya empezó a poner condiciones para hacerse de la compañía, una situación que pondría a Venezuela en un grave estatus de vulnerabilidad y representaría un jaque para Estados Unidos. La iniciativa del régimen se habría presentado con el objetivo de asegurar la cancelación de la deuda de Venezuela con Rusia, tal y como sucedió con Citgo, cuando Nicolás Maduro colocó como garantía el 49,9% de sus acciones también ante la misma Rosneft. Los rusos, que están analizando la posibilidad de tomar el control total de PDVSA, ya exigieron que se reduzca el personal porque con más de 70.000 personas en nómina no es viable hacer una empresa medianamente competitiva. Ya están revisando los barcos y las instalaciones para determinar cuál es la situación real de la industria petrolera venezolana. Con base en eso deberían cerrar el pacto, lo que no debería tardar mucho porque la emergencia es muy grande, manifestaron fuentes ligadas a la industria. Hasta ahora, escribió El Nacional, se están buscando formas legales de entregar el control de PDVSA a Rosneft, sin que sea tomado como una privatización, ya que de acuerdo con la legislación del país, la medida debe ser aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora. Aunque la noticia salió replicada por la agencia rusa TASS, Sputnik, otro medio estatal ruso, señaló que según Rosneft se trata de rumores. No comentamos los rumores, dijo Sputnik, un portavoz de Rosneft. A finales de agosto pasado, la estatal petrolera rusa comunicó que PDVSA redujo su deuda de $1.800 millones a 1.100 millones en el segundo trimestre de 2019. Según el economista Alexander Guerrero, la deuda de Venezuela con Rusia se reestructuró con un pago de $600.000 millones en oro monetario. El principal vínculo que la dictadura en Venezuela mantiene con Rusia es la deuda millonaria que el país suramericano tiene que pagarle. En junio el régimen chavista le regaló 2 yacimientos de gas a Rusia, otorgándole el 100% del proyecto y todos los derechos del gas explotado. Además, Rosneft participa como socio minoritario en varios proyectos conjuntos de producción de petróleo en Venezuela. A través de la estatal rusa, Moscú adquirió parte de la propiedad de varios campos de crudos venezolanos. Petromonagas 40%, Petromiranda 32%, Petroperija 40%, Boquerón 26%, Petrovictoria 40% y Junín 6 más del 30%. No suena descabellado que Rusia quiera expandir su presencia en Venezuela en materias petroleras. Ya el régimen estaría canalizando el flujo de efectivo de las ventas de petróleo a través de Rosneft, la cual se estaría encargando de las exportaciones de PDVSA. Cabe destacar que en diciembre de 2016 se descubrió que Nicolás Maduro hipotecó en secreto la refinería Citgo a Rusia por un millonario préstamo. Si Citgo o PDVSA incumplieran con el pago, Rosneft podría terminar siendo dueña de importantes refinerías de petróleo y oleoductos en Estados Unidos. Una jugada genial. Francisco Monaldi, investigador del Instituto Baker de la Universidad de Raleigh, señaló a Pan Am Post que aunque se desconoce si Rusia estaría dispuesta a realizar inversiones millonarias en PDVSA, aseveró que el gobierno de Vladimir Putin ha realizado una jugada genial para haberse beneficiado desde todo punto de vista en medio de una crisis sin precedentes en Venezuela. Los rusos han ido tomando el control de la industria petrolera venezolana, sobre todo con las exportaciones. Además controlan los 2 principales yacimientos de gas y manejan acciones en diferentes refinerías de Venezuela, recordó. El especialista señaló que la próxima semana se vencerá la licencia que tienen las compañías petroleras americanas para operar en Venezuela. De ser así, los rusos también podrían buscar apropiarse de los vacíos que dejarían compañías como Chevron. Si se terminan de ir las empresas extranjeras como Chevron de Venezuela, prácticamente la industria petrolera
sí podría caer en manos de los rusos. Ellos podrían encontrar la posibilidad de expandirse, aunque aún no está claro cómo lograrían hacerlo, explicó. Los rusos se han apoderado del sector petrolero para cobrar su deuda y además son los que mejor posicionados están a la hora de una transición política en Venezuela. Han hecho una jugada genial. En el escenario de que se mantenga Maduro, Rusia quedaría como dueña del sector petrolero de Venezuela y en el caso de que llegue otro presidente tendrá la opción de vender todos sus activos y harían mucha plata. En todo caso han hecho una jugada genial, sentenció. Rusia no está en condiciones. Para aclarar el panorama sobre la posibilidad de que PDVSA pueda caer totalmente en manos de Rusia, Panam Post entrevistó al economista José Toro Hardy, quien fue miembro principal del directorio de PDVSA antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. El especialista señaló que la economía rusa está muy golpeada y es difícil que se decida asumir toda la carga que representa la estatal venezolana, que actualmente está destruida. PDVSA la han destruido de producir 3,5 millones de barriles en 1998. Hoy está en el orden de 600,000 barriles diarios. La producción va en caída libre, señaló. El economista explicó que aunque es posible que el régimen de Nicolás Maduro esté desesperado por buscar una salida, posiblemente Rusia no esté en condiciones de tomar el control total de la estatal venezolana. Rusia es hoy en día un país pobre con misiles, agregó. El régimen sabe perfectamente que ya no tiene viabilidad lo que está haciendo y probablemente esté desesperado buscando una salida. Pero olvida que Rusia muy posiblemente no está en condiciones de hacerlo. Rusia misma está en una crisis económica importante. Su PIB ha caído en 6%, tiene gravísimos problemas geopolíticos en sus fronteras, enfrenta sanciones de Europa y Estados Unidos, y está en una apremiante situación económica, señaló el especialista. Aunque Rusia no está en condiciones económicas, no quiere decir que empresas como Rosneft no traten de buscar buenos negocios en Venezuela. Pero otra cosa muy diferente es pretender hacerse cargo de la industria petrolera venezolana, que además sería violatorio de la Constitución venezolana. El saldo de la deuda con Rusia es una fracción muy pequeña de lo que pudiera ser la deuda con PDVSA, de manera que sería una suerte de traición a la patria pretender cambiar la deuda rusa por el control de PDVSA, señaló. Por otro lado, se inicia campaña para expulsar a la tiranía de Maduro del Consejo de DDH. Pese a sus constantes violaciones a los derechos humanos, el chavismo ahora tiene asiento en el Consejo de DDHH. Inició una campaña mundial para lograr la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, luego de que el régimen de Nicolás Maduro lograra los votos para ingresar. Diego Arría, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, es quien preside la iniciativa que consta de la recolección de cientos de firmas. Organizaciones defensoras de derechos humanos vieron con indignación que 105 países votarán a favor de que la tiranía en Venezuela ocupará un escaño en el Consejo de Derechos Humanos ante esta situación. Iniciaron una campaña para la recolección de firmas, basados en la resolución con la cual se pretende suspender a Venezuela, tal como ocurriera en 2011 con Libia. El texto, promovido por United Nations Watch, organización no gubernamental con sede en Ginebra, Suiza, señala que la iniciativa surge por la violación grave y sistemática de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, torturas, condiciones penitenciarias potencialmente mortales, existencia de presos políticos, restricciones a la libertad de prensa, corrupción, represión, trata de personas, entre otros. La tiranía de Maduro se había postulado para formar parte del Consejo a pesar de que es acusada por la flagrante violación a derechos humanos por parte de sus autoridades. Ante esta situación, Costa Rica decidió postularse para competir contra el régimen venezolano y evitar su ingreso. Sin embargo, el país centroamericano no obtuvo los votos suficientes. De acuerdo con el reglamento interno, los candidatos al Consejo deben promover y proteger los derechos humanos en sus propios países y en el extranjero. Además, deben mantener los estándares de promoción y protección de DDHH y cooperar plenamente en el Consejo. Evidentemente, la mayoría de los países de la ONU no consideraron esta situación y decidieron darle un lugar a Maduro en el Consejo. El pasado agosto, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano en ser investigado por el propio Consejo de Derechos Humanos, que aprobó la creación de una comisión para estudiar los abusos del régimen.
Una misión encargada investigará ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros datos crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar en Venezuela desde 2014 con Maduro en el poder.